Tenemos al frente, a la derecha y a la izquierda, 2 micrófonos para que ustedes puedan hacer su pregunta breve y igual recibirá una respuesta breve. Martín Germán Martínez García, médico urgenciólogo, y me ha tocado formar residentes, pero también ver el fenómeno de la necesidad de compañeros que trabajan en 3 y hasta en 4 trabajos, no sé cómo lo hacen, pero pues así es, ¿verdad? Y bueno, de alguna forma eso deforma otros aspectos de la vida de una persona, que es ser profesional, pero pues, por ejemplo, el IMSS y el ISSSTE tienen una aguilita que simboliza quizás la paternidad o algo así, pues para que una sociedad como la mexicana, pues trate de tener a todas las familias con cierto poder de la madre, del padre, de los hijos, del trabajo, etcétera. Pero veo por aquí que no se menciona lo que, buscando un fenómeno de, pues el uso de las doctoras, residentes, incluso alumnas, para satisfacción sexual, a la cual deben de tener derecho unos y otros que participan en eso en horarios de trabajo. Pero y el fenómeno de trata de mujeres que a veces se observa, ¿verdad? Hay que documentarlo, pero pues la autoridad no se presta para eso. Yo estoy para calificar formación. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Gracias, doctor. En ese sentido, ¿qué podría? Muchas gracias por su pregunta, muy gentil. Adelante, doctor, al final le damos respuesta. Sí, gracias, buenas noches. Yo siempre he mencionado que hay personas muy importantes dentro de la medicina y el doctor Lipchitz yo creo que es una de las más significativas dentro de la medicina, doctor, de veras, lo encuentro por todos lados y ahora dentro de la Academia de Educación Médica, mi admiración para usted, doctor, de veras es tremendo convivir con una persona como usted. Una pregunta así muy sencilla con respecto a una visualización para poder yo impactar sobre la educación médica, qué tanto yo he visto esta educación médica antes del proceso de posgrado, en el pregrado, en la formación de estos médicos que en alguna forma van a llegar a residentes y que si, bueno, visualizo que si a la mejor yo mejoro todo el proceso de pregrado, de licenciatura, pues podríamos nosotros tener logros más rápidos y más específicos. Mi admiración, doctor. Doctor Lipchitz. Bueno, gracias por el comentario. Entiendo que es un elogio por ser ajonjolí de todos los moles. Gracias. ¿Qué tanto podríamos mejorar el pregrado para tener mejores logros en el posgrado? Por supuesto. La educación es una cadena y tendríamos que empezar desde mucho antes. Pero como que los ciclos educativos también se alimentan por sí mismos. Es decir, hay algunas escuelas que se destacan porque tienen egresados muy competentes, pero no porque sean tan buenas escuelas, sino porque tuvieron un buen sistema de selección. El verdadero reto es qué hago con los alumnos que no eran tan buenos para convertirlos en buenos. Ese es el reto educativo más importante, porque los alumnos buenos se van solos, nada más no hay que estorbarles. El verdadero reto educativo es cómo me llegan, a ver cómo lo transformo en mejores. Y esto es para todos los ciclos. Los profesores de licenciatura dicen que no vienen bien del bachillerato. Entonces, ¿qué van a hacer? Los de bachillerato es que en la secundaria no los formaron bien, y los de secundaria dicen que en la primaria y luego nos vamos hasta el kinder. Cada quien tiene su responsabilidad y con lo que llega uno tiene la obligación de ofrecer lo mejor posible. Sí estoy de acuerdo en que hay que mejorarlos todos, incluyendo
los alumnos de licenciatura. Gracias, doctor Tapia, y luego cedemos el micrófono al doctor Felipe Cruz para que nos haga preguntas que se están vertiendo a través de la red, y después pasamos con el doctor Leobardo Ruiz. Adelante, doctor Tapia. Ante todo, mis felicitaciones a los ponentes y el agradecimiento a la academia de que traiga un tema de esta naturaleza a este foro. Por un lado, son dos comentarios. Uno es que me congratulo que la profesión médica sea de las más evaluadas. Nos evalúan para todo. Sin embargo, el beneficio que ha dado esa evaluación no es contundente. No es igual tener 10 a tener calidad en la administración de la salud. Pueden ser diferentes, ¿sí? O puede haber alumnos con baja calificación y muy buena evolución como médicos, como puede haber al revés. Buenas calificaciones y mala evolución en su profesión. A final de cuentas, la evaluación, el proceso evaluativo es muy ingrato. Queda mal el evaluado y queda mal el evaluador. De ahí que, dando un seguimiento a lo que ya mencionaba el doctor Lifshitz, ¿no será que lo que tenemos que hacer es cambiar la definición y el objetivo de la evaluación? Donde el más beneficiado va a ser el alumno, donde él va a conocer realmente lo que ha aprendido. Pero obviamente para llegar a eso necesitamos el concurso de hospitales, instituciones, universidades, etcétera, para tratar de cambiar esa definición y ese gusto por la evaluación como un medio para que me dé a mí a saber qué tanto he ido evolucionando en el proceso. Y no simplemente una calificación que me va a permitir seguir o no seguir. A final de cuentas, yo creo que nos hace falta en las escuelas de medicina algún sitio, algún módulo en donde estemos hablando tanto con alumnos como con profesores de la importancia de la evaluación en esta forma de visión que estamos mencionando. El segundo comentario es para el doctor Fiacu, para invitarlo a que sigamos luchando de que ya es tiempo de que existan maestrías y doctorados en ciencias quirúrgicas. Tenemos ya unos 5 años tratando de desarrollar esto y ha habido bloqueos por todas partes. Sin embargo, considero que los cirujanos tenemos otra opción, otra forma de ver las cosas, otra forma de trabajar, otras necesidades diferentes al 100% clínico. Nuestro trabajo es en los quirófanos, nuestro trabajo es con las cirugías y obviamente nuestra maestría tiene que ser algo diferente. De ahí que invito al Hospital General a que se adhiera a los grupos de trabajo, como es la Asociación Mexicana de Cirugía, como es la Academia Mexicana de Cirugía, a que sigamos luchando en tratar de desarrollar una maestría en ciencias quirúrgicas. Gracias, doctor Tapia. Doctor Felipe Cruz. Primero, doctor Leobardo Ruiz, por favor. Pues muchísimas gracias por esta presentación y es muy alentador escuchar de la institución clínica y docente por excelencia, el Hospital General de México, todas estas experiencias. Sin embargo, si nosotros recordamos la evolución de la educación en el mundo, diría yo, a partir de la revolución que causó el informe de Flexner y que incorporó las ciencias básicas a las clínicas, hemos visto a través del tiempo una fase que ya la doctora Cerón relató, es decir, pasar de los objetivos, ¿no?, a hoy ya a las experiencias en las competencias. Sin embargo, si nosotros recordamos lo que son las competencias, ¿no?, la definición clara es el uso habitual y cotidiano de la comunicación, conocimientos, habilidades y destrezas con valores en la atención de los pacientes. Esa es la definición completa. ¿Y qué ha pasado? Que en estos últimos años
el sistema de salud se ha deshumanizado. Hemos perdido la capacidad de comunicación y nos estamos enfrentando a transiciones muy importantes, no solamente la epidemiológica y demográfica, sino también la tecnológica y la de riesgos. Y tenemos que enfrentar eso para dar una satisfacción al Sistema Nacional de Salud, que hoy en día está enfocado fundamentalmente a la prevención. Y hasta ahorita muchas de las escuelas de medicina han enfocado a sus alumnos hacia la especialidad. Dicen que la carrera de la medicina es el curso propedéutico para la especialidad. Y eso no puede ser. Ya el doctor Ignacio Chávez hace muchos años habló del perjuicio de las especialidades, que han dividido al ser humano de tal manera de convertirlo en aparatos y sistemas, lo cual no es posible. Pero debemos, creo yo, estar tranquilos porque en la actualidad tenemos un sistema de evaluación muy confiable. A través del tiempo se ha logrado, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, un sistema de evaluación con casos clínicos perfectamente elaborados por los profesores, y no solamente eso, sino una vez aplicado el examen, el instrumento es evaluado para conocer su confiabilidad. Eso ustedes lo han visto, y hoy tenemos realmente agentes muy reactivos, muy confiables que han sido evaluados y que actualmente inclusive los mismos consejos de especialidad están utilizando. Pero hay algo que nos preocupa, el ambiente que priva en el hospital. Si nosotros hablamos del trabajo de equipo que mencionó Lili, es fundamental entender que haya respeto entre los integrantes del equipo. Y hoy en día, desafortunadamente, esto se ha perdido. Creo yo que tenemos que cuidar mucho de las relaciones entre profesores, alumnos y entre los propios alumnos. Porque la violencia externa se ha vertido al interior de los hospitales. Y eso es lamentable, y tenemos que poner un remedio a ello. Y creo que nos hemos dedicado mucho a los alumnos, pero nos hemos dedicado muy poco a los profesores. Y debemos de cuidar mucho más de los profesores para tener no solamente profesores sabios y expertos, ¿no?, sino gentes con sentido humano que transmiten a sus alumnos la integridad de la persona, verlo como un todo y no nada más centrarnos en la enfermedad. La enfermedad nos ha fascinado, pero hoy en día tenemos que ver por la salud. Con la población adulta mayor que manejamos, ¿no?, los accidentes a los que nos enfrentamos, las discapacidades que existen, tenemos forzosamente que darle otra visión a la medicina y como dice el doctor Lifshitz, desde el pregrado. Ahí está él ahora, en especial, viendo la parte clínica del pregrado. Creo yo que eso es fundamental. Y ya después en el posgrado. Y ojalá que los maestros y doctores tuvieran también un quehacer, porque después se quedan desempleados. En los Estados Unidos hay una gran cantidad de doctores y maestros que están desempleados. Tenemos nosotros forzosamente que buscarles una ubicación y redituar que toda la inversión que hizo el gobierno, porque son becas nacionales, pagadas por el pueblo de México, todas, ¿no?, deben de redituarle al país. Gracias. Gracias, doctor. Qué interesante su comentario. Doctor Cruz, adelante, por favor. Sí, en este momento, a través de Internet, están conectados en el país 15 entidades federativas, 7 instituciones de salud, varios académicos que no pudieron asistir aquí el día de hoy, y 3 países. Hemos seleccionado de las múltiples preguntas 3 de ellas que están relacionadas con algunos de los comentarios, 2 de ellas con el comentario que acaba de hacer el doctor Leobardo Ruiz Pérez. De la doctora Carmen Gerard, de la Universidad de San Marcos, en Lima, Perú. Es necesario el desarrollo de un sistema de competencias docentes. La pregunta de la doctora Delia Paredes, del Distrito Federal, Medicina Particular. ¿Qué hacen las asociaciones e instituciones educativas respecto a la pérdida del humanismo del personal médico en formación? He acudido como paciente a hospitales públicos y privados
y es escandaloso el trato deshumanizado que se otorga a los pacientes. Y la tercera, del doctor Jorge Antonio Cabrera Hidalgo, de Morelia, en la práctica privada. Sin dudar de las ventajas del nuevo paradigma, entre paréntesis, constructivismo, se ha sido evaluado y comparado con el antiguo, entre paréntesis, conductivismo, en el que hemos formado y en el que se ha dado origen a tantos académicos y excelentes médicos. Por otra parte, la inmensa mayoría de los médicos de las instituciones se formaron en el viejo modelo. ¿Pueden ellos simplemente, por indicaciones de los departamentos de educación, cambiar su estructura mental y adoptar el nuevo modelo que se necesita? Serían las tres. Muchísimas gracias, doctor. Doctora Cerón, ¿me gustaría la primera, que es de la doctora Gerard de Perú, sobre los sistemas de competencias en docentes? Sí, bueno, en parte creo que la respuesta que puedo dar el comentario es en relación a la primera y la tercera pregunta sobre el sistema de competencias docentes. Y creo que el punto importante es que, como decía el doctor Leobardo Ruiz, uno de los pilares que las tendencias actuales en educación han trabajado ha sido la capacitación docente. Los docentes son la clave para poder transformar o para poder hacer esta transición entre los distintos paradigmas un poco más sencilla. Por supuesto que es necesario construir un sistema de carrera docente, no solo a nivel nacional. Yo creo que a nivel internacional otros países están muy desarrollados en este punto. La docencia es una actividad que es reconocida tanto profesionalmente como económicamente. Los sistemas gubernamentales tienen presupuestos asignados a fomentar esta actividad y a reconocerla como una de las principales funciones sustantivas de la profesión médica. En México estamos trabajando en eso. La Academia Nacional de Educación Médica tiene en particular interés para desarrollar un sistema o una carrera docente que fomente la capacitación y el desarrollo de las distintas competencias que es necesario que un docente tenga. Es decir, un clínico puede ser un extraordinario clínico, pero no tener las competencias como un extraordinario docente. O las va aprendiendo conforme va ejerciendo la práctica médica y como la gran mayoría de nosotros hemos sido formados. Entonces sí estoy completamente de acuerdo en esta construcción de un sistema de competencias docentes y estamos trabajando. Y por otro lado, para tocar la tercera pregunta en cuanto a los dos modelos, sí son dos modelos muy contrastantes, pero creo que hay factores que debemos de rescatar de los dos modelos. Hay grandes médicos formados por el viejo o el paradigma del conductismo y que está formando a las actuales generaciones. Sin embargo, es necesario voltear a ver a lo que está surgiendo, a las nuevas herramientas que la educación nos puede brindar. Entonces, si tomamos aspectos importantes de los dos, creo que podemos hacer muy buenos médicos, rescatando el factor del humanismo y la bioética, como ya lo hemos comentado en otras sesiones. Gracias, doctora. Le vamos a pedir al doctor Lidfish comente al respecto de la pregunta que hace la doctora Paredes en relación a los evidentes problemas sobre humanismo en la formación del médico, tanto en pregrado como en posgrado. Sí, el asunto se puede ubicar en el currículum de cualquiera de los dos, pregrado o posgrado. Pero es un poco el mismo dilema que hay para la enseñanza y el aprendizaje de la ética. De hecho, están interrelacionados. De nada sirve, decía yo, que un muchacho saque 10 en un examen de ética si a la hora de la práctica le falta el respeto a los pacientes, le importan muy poco. Porque los espacios de la atención
no se corresponden con estos modelos que después se enseñan en la escuela. Entonces, creo que se tiene que hacer un cambio simultáneo. Es decir, lo que hay que propiciar es un comportamiento de las comunidades morales que son los hospitales y las escuelas, que sirva para modelar las conductas apropiadas de los alumnos. No sirve de nada que en las aulas nos llenemos de teorías éticas, no sirve. Lo que hay que generar es los espacios de discusión, de análisis, de reflexión. Ustedes ven que en las escoletas clínicas, por ejemplo, se discute el diagnóstico, el tratamiento y cuáles son las alternativas, pero no se discuten los aspectos éticos, humanísticos del caso en particular, y todos lo tienen. No se da ese espacio. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es una reforma, no solo en las instituciones educativas, sino particularmente en las instituciones de atención médica, porque si no, los alumnos lo que perciben es la incongruencia entre lo que se dice en el aula y lo que se hace en la práctica. Me parece que el problema es muy, muy grave. Doctor Carlos Campos. La felicitación a los ponentes, al doctor González, al doctor Lifty. Y quiero hacerle una pregunta al doctor Fiacro. Realmente hacer una maestría es un gran esfuerzo. Tú presentaste la estadística del Hospital General, me pareció muy interesante. Y la pregunta es en el sentido de saber si tienen los datos de cuántas personas que hicimos pues, la maestría están titulados, es decir, concluyeron ese esfuerzo mediante la expedición de su título con su cédula correspondiente. Esa sería la pregunta. Sí, bueno, a lo mejor no me expliqué muy claramente. La verdad es que es variable dependiendo del programa y de la generación. Todos están arriba del 50%. Es un rango que va del 55 al 80%, que es lo máximo de eficiencia terminal que tenemos en maestría para la primera generación en ciencias de la UNAM. Y hay generaciones difíciles y hay generaciones que son muy activas. Y bueno, realmente sí es cierto, aparte de que ingresen, que cursen los créditos, que terminen la tesis, viene el problema del examen. Sí. A mucha gente no le gusta ser evaluado. Sí. Y menos ante un grupo de sinodales, sí, con la espada desenvainada. Además, así es. ¿Podría yo informarle que alrededor de 300 profesionales de la salud del equipo, que sí debe ser trabajo en equipo y mostrarlo en tus programas? Estos programas educativos no son para el médico, son educación médica. Yo creo que la educación médica es para el equipo de salud. No nos interesa que los médicos sean los únicos que se eduquen y se capacitan. Nosotros estamos también a enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales, nutriólogas, etcétera, porque son parte vital del equipo multidisciplinario, interdisciplinario, y realmente para trabajar en equipo todo mundo debe estar compenetrado, educado en todas las actividades, valores, no solo desde el punto de vista cognitivo. Entonces, te puedo comentar que aproximadamente hay 300 profesionales en la institución que están cursando o ya terminaron una maestría o doctorado. En lo referente al proceso de administración, que son 4 diferentes maestrías, podemos comentar que hay aproximadamente 150 alumnos que ya terminaron, de los cuales el 50% tienen título de maestros en administración de hospitales, salud pública o alta dirección. En ciencias el porcentaje se va un poco arriba. Hay que reconocer que 2 de las maestrías, una específicamente que es desarrollo organizacional enfocada al crecimiento de otras áreas, es la que tiene el porcentaje de titulación más bajo, alrededor de entre el 25 y 30%. Quisiera yo comentarles, para terminar la presentación de nosotros, que es genuino que la Academia Nacional de Educación Médica agradece profundamente a la Academia Mexicana de Cirugía la invitación que sirve para acompañarnos en nuestro crecimiento y fortalecimiento, porque
el crecimiento y fortalecimiento que le demos a esta academia que trata de identificar, analizar, estudiar y compartir los retos que tiene la educación, que son infinitos, múltiples, detectados en forma muy importante. Nuestro trabajo es vertirlos, discutirlos, analizarlos y hacer propuestas muy concretas. Estamos muy compenetrados con la academia y muy reconocidos porque nos permiten ese crecimiento que también hará que la educación médica de todo el equipo multidisciplinario, interdisciplinario y trans se lleve a cabo como debe ser. Quisiera terminar mi comentario diciendo que en cuanto a la pregunta que nos hicieron online, doctor Cabrera, de si el cambio de paradigma en cuanto al proceso de pedagogía influye en forma notoria o muy importante. Quiero comentar que el conductismo, el constructivismo y demás paradigmas pedagógicos se entrecruzan, no hay uno puro, todos se entrecruzan y tenemos influencia de todos. Entonces, realmente lo que hoy estamos buscando en el aspecto de la educación es que el profesor nunca se le olvide enseñar la clínica, fortalecer la tutoría, prioritariamente durante su paso de visita y su clase práctica con paciente y con sus alumnos, para que él sea un modelo, no solamente de cómo se hacen las habilidades y destrezas, sino un modelo de cómo trata con respeto, con educación al paciente, le avisa lo que le está haciendo y lo que tiene. Con educación, eso es una conducta ética que es la que se ha perdido y que debemos reconocer para poderla volver a reactivar en las instituciones. Es no la clase en aula, no la clase en auditorio, sino la clase práctica la que hay que fortalecer en todos los ámbitos. No único, en todos y en otros ámbitos también hay grandes retos. Muchas gracias por su comentario, doctor Leobardo. Carlos. Gracias, doctor. Estamos sobre tiempo, yo cedo el micrófono a nuestro presidente. Gracias. Académico doctor José Francisco González Martínez, el cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía, les expresa su genuino reconocimiento por su excelente contribución académica. Enhorabuena y muchas gracias. A continuación, cedo el uso de la palabra al académico doctor Felipe Cruz Vega, secretario de la Academia Mexicana de Cirugía, para que proceda a invitar a la distinguida audiencia a nuestra próxima actividad académica. Gracias y buenas noches. Doctor Cruz, por favor. Sí. Será la sesión conjunta con el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, Asociación Civil, el martes 8 de julio a las 19:30 horas. El tema central, por la salud de la mujer, y será coordinado por el académico doctor Víctor Manuel Vargas Hernández, quien es colegiado emérito del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. La introducción va a ser ofrecida por el propio doctor Vargas Hernández. Enseguida, aspectos controversiales de la detección por imagen en cáncer de mama. Será abordado por el doctor Javier Gómez Pedrosa Rea, presidente de este colegio mexicano. El tema impacto del programa de planificación familiar en México será abordada por la doctora Lorena Patricia Ferrer Arreola, colegiada titular de este colegio mexicano. Ultrasonido obstétrico de rutina, como pregunta. La doctora Nancy Sierra Lozada, también colegiada de este Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Y por último, manejo integral de la menopausia por el doctor Cuauhtémoc Celis González, quien es vicepresidente de este colegio mexicano. Este es el programa, nos vemos la próxima semana, muy buenas noches. Muchas gracias.